Buenos días, compañeros. Nosotros vamos a hablar acerca del aumento de la permeabilidad vascular en la respuesta inflamatoria aguda. Siguiente, por favor. Ok, primero tenemos que hablar de qué es la permeabilidad vascular y es la capacidad de las moléculas para pasar a través de los vasos sanguíneos. Esto pueden ser moléculas, nutrientes y agua. ¿Y por qué es importante? Porque es la principal característica de la inflamación aguda. Esto provoca el exudado profuso hacia el intersticio de la célula. Siguiente, por favor. Ok, ¿qué pasa en esta etapa? Existe una pérdida de proteínas en el plasma, lo cual reduce la presión osmótica dentro del vaso sanguíneo y produce un incremento en el intersticio. Y todo lo que ya mencioné, junto con la vasodilatación, que es el anterior proceso a lo que nos tocó exponer, es lo que conduce a la salida y acumulación de líquido en el tejido intersticial para lograr formar el edema. Siguiente, por favor. Ok, el aumento de la permeabilidad vascular se genera por varios mecanismos, que en total son 5 y a continuación vamos a ir describiendo cada uno de ellos. Siguiente, por favor. El primero es la formación de aberturas entre las células endoteliales de las vénulas. Para empezar, este mecanismo solo afecta a las vénulas y se conoce como respuesta inmediata. Siguiente, por favor. ¿Cómo se activa este mecanismo? Para empezar, tenemos a la bradicinina, que este es un potente inductor en el aumento de la permeabilidad vascular y de igual forma del dolor. Esta es liberada por la activación del sistema de las cininas. ¿Cómo se libera este sistema? Primero una lesión en la pared vascular, luego se produce el factor de Agerman, que sería el factor 12 de coagulación, y lo que lleva a la activación del sistema de las cininas. Siguiente, por favor. También tenemos al leucotrieno, que son productos del metabolismo del ácido araquidónico. En tercer lugar tenemos a la sustancia P, que tiene un papel fundamental en el inicio de la respuesta inflamatoria, es mediador de la permeabilidad vascular y de igual forma se involucra en señales dolorosas, así como señales de tensión arterial y secreciones por parte de células inmunitarias y endócrinas. Y por último tenemos a la histamina, que es el principal mediador en la fase aguda, se encuentra almacenado en gránulos de células cebadas, basófilos y plaquetas, y esta es segregada en qué momento, como respuesta a lesiones de tipo físico, como traumatismos, igual en reacciones de frío-calor y ante la presencia de agentes inflamatorios. Siguiente, por favor. De igual forma está implicada la fosforilación, que esto es una ganancia del grupo fosfato de proteínas contráctiles en los endotelios. Es el principal mecanismo de reorganización del citoesqueleto. Está formado por la filtración vascular avanzada rápidamente desde el momento en que se inicia la exposición en el mediador y suele ser reversible y de corta duración. Siguiente, por favor. Ok, reorganización del citoesqueleto. Se conoce como respuesta tardía. Las células endoteliales sufren una reorganización estructural, del citoesqueleto de manera que se retraen entre sí. Los implicados en este proceso son interleucina 1, el factor de necrosis tumoral y el interferón gamma y por último la hipoxia. Siguiente, por favor. La interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral son producidos por macrófagos, o sea, células que se comen las células y son activados y secretan por lesiones físicas, endotoxinas y toxinas. Estas citocinas inducen la síntesis de moléculas mediante la adhesión del endotelio y otras citocinas. El factor de necrosis tumoral también induce la agregación y cebado de los neutrófilos y esto para liberar enzimas proteolíticas que facilitan que logren adherirse a la célula. Siguiente, por favor. Como el mecanismo número 3 tenemos el aumento de la transcitosis. Esta se da mediante canales formados por acumulaciones de vesículas y también por vacuolas sin recubrimiento. Estas se encuentran conectadas entre sí y se denominan organelos vesículo-vaculares y se localizan en las proximidades, o sea, en la parte más cercana de las uniones intercelulares. El factor de crecimiento endotelial vascular juega un papel muy importante en esta etapa, ya que estimula el número y tamaño de estos canales. Siguiente, por favor. El número 4 tenemos a la lesión endotelial directa con necrosis y desprendimiento de las células endoteliales. ¿Esto cómo sucede? Al morirse la célula o necrosarse en el endotelio provoca que se separe el vaso sanguíneo y crea una apertura en él. Esto puede producir heridas severas como quemaduras por acción tóxica de microbios, afectando directamente al endotelio.
Siguiente, por favor. Ok. ¿Y qué sucede posteriormente en esta etapa? La pérdida de líquido continúa hasta que se forma un trombo, o sea, un coágulo, o se repare el daño. Se conoce como respuesta inmediata prolongada y en este mecanismo participan vénulas, capilares y arteriolas. Siguiente, por favor. Finalmente tenemos la lesión endotelial mediada por leucocitos. ¿Esta cómo funciona? Pues al adherirse los leucocitos al endotelio, que el endotelio, pues como ya mencionamos, es la parte más interna, liberan toxinas de oxígeno y proteolíticas, dañando pues, esta parte más interna, lo cual hace que aumente la permeabilidad o que puedan pasar. Esa lesión vascular está muy restringida a los capilares glomerulares y pulmonares. Siguiente, por favor. Y para finalizar, tenemos las referencias, que fue el material que nos otorgó el profesor. Gracias por su atención.